Y el modo presentación. Ah, Solo que lo haga así, pero queda horrible. No, no, no se puede. Ponele un poco más de zoom y hacerlo así. ¿Muy fiero? Yo lo veo bien. Para mí prácticamente está igual. O sea, no. sí, se ve bien, ¿eh? ¿Sí? Ahí va, bien. Eso por hacerte el cheto y usar el Keynote. No reconozco esa voz. Porque no tiene R. Bueno, arranco, qué sé yo. A ver si así lo podemos hacer. ¿Ah? Dale. Bueno, les quería contar este trabajo que hicimos hace poco sobre las relaciones de escala en las elípticas y las espirales. Mis colaboradores son Julio Isma, allá en el hemisferio norte, y acá el José y el Damián. Isma es el primer autor y el que se llevó el trabajo más duro de hacer prácticamente todo, y llevar adelante el proyecto. El paper lo subimos hace poco a AstroPH. Bueno, digamos, desde que Hubble se dio cuenta de la naturaleza misma de las galaxias, pasaron aproximadamente unos 100 años y un poquito menos desde que él instauró esta clasificación morfológica basada puramente en las formas de las galaxias y en dos categorías fundamentales, como son las elípticas y las espirales. Y desde ahí hasta ahora, digamos, esta clasificación basada puramente en morfología ha ido como extendiéndose prácticamente a cualquier propiedad observacional de que uno haya podido deducir desde el punto de vista de la fotometría o de la espectroscopía, ¿no? Y parecería de que cualquier propiedad que uno encuentra en una de ellas, la otra es como un antagonista prácticamente, ¿no es cierto? Si unas son azules, las otras son rojas. Si unas son estructuradas, las otras, bueno, no voy a revisar la lista, pero aquí está la idea que quiero transmitir, digamos, de que existe como una brecha entre estas dos familias generada inicialmente a partir de la morfología, pero que después nos hemos dado cuenta que se puede extender a cualquier otra propiedad. Lo que voy a tratar, o lo que hemos tratado de hacer, es tratar de cerrar esta brecha entre estas dos poblaciones en entender el origen de las relaciones de escalas que cumplen las espirales y las elípticas. En ese sentido, digamos, si uno piensa, digamos, la pregunta fundamental que queríamos contestar es por qué las galaxias elípticas y las espirales cumplen diferentes relaciones de escala. Me voy a referir a las relaciones de escala solamente que viven o que se deducen o que se observan, mejor dicho, en estos ejes de masa, tamaño y velocidad característica de las galaxias. Ustedes, todos los que están escuchando esto, saben, digamos, de que, bueno, antes una cosa, digamos, a veces masa voy a poder reemplazarlo por luminosidad a través de la razón masa-luminosidad o a través del brillo superficial, porque la luminosidad dividido esta coordenada radio me da el brillo superficial y lo único que cambia es la pendiente de esa correlación que existe, ¿no es cierto? Pero lo que llamamos el espacio de las relaciones de escala es el volumen donde viven las galaxias. Y es bien sabido que existen numerosas relaciones de escalas que las espirales y las elípticas cumplen cada una por separado. Y siempre, prácticamente, siempre se piensan de esta forma, como relaciones de escala. Son tan importantes que cada una de ellas tienen nombres propios. La Talley-Fisher, la Faber-Jackson, la ley de Freeman, la relación de Cormendy, el D-N-sigma, digamos, son todas tan importantes que tienen nombre y apellido, digamos, de quiénes son la gente que ha descubierto esto. Y por supuesto el plano fundamental como no una proyección, sino directamente el espacio que ocupan en este volumen tridimensional. Déjenme brevemente introducir, por las dudas alguien no lo tenga tan
claro, pero ¿cuáles son las ideas fundamentales de esto, ¿no? Las relaciones de escala son relaciones, la primera cosa que apareció con esto fueron Tal y Fisher en el 77, perdón, con una correlación entre luminosidad de las galaxias y rotación, de la forma que la luminosidad escala como v al cubo. Esto fue un año después de que Faber y Jackson habían hecho una relación similar para las galaxias elípticas, donde la correlación es entre luminosidad y dispersión de velocidades ahora, porque obviamente las elípticas están soportadas por dispersión y no por rotación, y donde la pendiente es del orden de 4. Los trabajos... Oh, no, porque todas estas las había ocultado. Como ustedes saben todo... Perdón. Los trabajos posteriores sobre esto lo que hicieron fue confirmar, digamos, esta idea, donde lo único que mejoramos, digamos, fue la calidad de este ajuste de luminosidad contra velocidad de rotación y de luminosidad contra sigma cuando las cosas se volvieron, los datos se volvieron mucho más abundantes, pero esto quedó bien establecido. Una de las preguntas más interesantes que surgieron es de dónde proviene, y sigue existiendo, de dónde proviene el scatter que uno ve en la relación de Tal y Fisher, por ejemplo, porque a una velocidad de rotación dada, ¿qué es lo que da esta dispersión en la luminosidad? Estas correlaciones son tan importantes porque permiten, si uno mide, por ejemplo, una velocidad de rotación, determinar a qué distancia está la galaxia, porque de aquí, si todas las galaxias ocupan y ajustan tan bien, entonces uno puede sacar la luminosidad absoluta de la galaxia. Con la luminosidad absoluta y la magnitud aparente, uno puede encontrar la distancia. Y la primera cosa que se intentó fue ver si esto correlacionaba con el tamaño. Y se encontró que para las galaxias espirales esto no correlaciona con el tamaño. Sin embargo, ¿sí? Para las elípticas sí se encontró que la correlación, la relación de Faber-Jackson, depende del tamaño de las galaxias que yo esté tomando en la muestra. En el sentido de que las galaxias más grandes parecen seguir una relación de Faber-Jackson, mientras que las más pequeñas parecen recorrer otra relación de Faber-Jackson. Y lo que vemos, el scatter, proviene de los tamaños. Y eso se entendió de la forma que entonces la ley ya no era L con sigma en la cuarta, sino sigma cuadrado con R. Es decir, en estas galaxias, en las elípticas, intervienen la dispersión de velocidades. Lo que veíamos como sigma a la cuarta es un montón de scatter, culpa de no habernos dado cuenta que esto dependía del radio. Y eso fue puesto en términos generales como el plano fundamental, ¿no es cierto? Una sucesión de relaciones de Faber-Jackson que proyectadas, todas para diferentes tamaños, y que proyectadas en el plano luminosidad contra dispersión de velocidades da lo que observamos. La pregunta que se hace la gente, y se ha hecho bastante, es por qué cada una de estas correlaciones son diferentes. ¿Por qué la relación de Tal y Fisher va como v cubo y estas van como sigma cuadrado por r? ¿Por qué aquí no depende del radio y depende de la velocidad al cubo, y aquí depende del radio y va como la dispersión, como la velocidad al cuadrado? Brevemente, desde el punto de vista teórico, para repasar un poquitito, antes que eso, sí, tengo que decir toda la verdad de que las leyes de los Power Law, digamos, no tienen exactamente pendiente 3, sino 3 con algo, y el sigma no es exactamente, dependiendo qué paper lean, qué muestra observacional se use, pero este número, sigma, pueden verlo como que está cerca de 2, 1,7, y el R no va exactamente a la 1, sino puede ir a la 0,7. Pero, en general, digamos, la gente se preguntó y se pregunta por qué, digamos, estas correlaciones entre la luminosidad. Y se entiende de dos maneras bastante diferentes para unas y otras. Para las elípticas, esto se entiende como un reflejo nada más que del teorema del Virial. Porque si uno pone que el doble de la energía cinética es la energía potencial, entonces un medio de sigma cuadrado se convierte en sigma cuadrado, y esto es Gm sobre R. Y ya tenés
directamente despejas de acá la masa y la masa queda como sigma cuadrado por R. Y eso es lo que entendemos por qué las galaxias elípticas viven en el plano fundamental, que es bastante diferente de lo que hacemos con las espirales. Las espirales uno plantea lo mismo, el teorema del virial, pero obviamente no vamos a hacer el mismo juego porque vamos a llegar al mismo resultado, pero el hecho de que si uno agrega la propiedad de que las galaxias viven en halos de materia oscura, que todos, siguiendo el modelo de colapso esférico, tienen que tener una densidad delta constante adentro de un cierto radio, es decir, uno agrega que la densidad es una constante, 200 veces la densidad crítica, entonces la masa va como R cubo, lo reemplazas acá adentro y uno termina encontrando que la relación de Thaley-Fisher es el reflejo del teorema del virial más asumir una densidad constante. La masa sale como B cubo. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer esto? No es claro. ¿Por qué hay un camino que nos lleva a el plano fundamental y otro camino diferente que nos lleva a la Thaley-Fisher? Entonces, no sé por qué no sigue pasando. Y entonces lo que hicimos fue ir a mirar simulaciones numéricas para tratar de entender de dónde provienen o cuáles son las características que tienen galaxias espirales y elípticas en las simulaciones para ver si podemos aprender algo de ahí y aplicarlo a resultados, a muestras observacionales para ver si podemos entender esto y unificar una descripción para ambos tipos de galaxias, ver de dónde provienen. Usamos, todos conocen esto, voy a hacerlo lo más, tengo que volver a cliquear acá. Eagle y TNG son como las simulaciones más de vanguardia que hay en box cosmológico, tienen 100 megaparsecs, no voy a repasar esto, pero más o menos hay un montón de galaxias muy bien resueltas, siguen más o menos, reproducen aquí la función de masa estelar, es decir, cuántas galaxias por unidad de volumen hay como función de la masa estelar en un amplio rango que va desde las dwarfs hasta las galaxias gigantes, pasando por las galaxias normales. Para que tengan una idea, en el rango de la Vía Láctea, más o menos, hay del orden de 500 galaxias simuladas. Es decir, que si uno mira desde 10 a la 10, como vamos a hacer nosotros, vamos a tomar galaxias desde 10 a la 10 hacia la derecha, que estén muy bien resueltas, tenemos miles de galaxias en la muestra. Cuando uno mira cualquiera de estas, puede ver de que este tipo de galaxias reproducen, este tipo de simulaciones, mejor dicho, de galaxias simuladas, reproducen la clasificación morfológica que puso Hubble. Hay galaxias elípticas, estos son en rangos de masa similares a las de la Vía Láctea, y galaxias normales, y galaxias normales, incluso galaxias, perdón, espirales normales, o galaxias espirales barreadas también. Es decir, no tienen mucho problema en reproducir la cantidad de galaxias y la morfología. Lo que hicimos entonces es ir a construir las relaciones de escala para estas galaxias. Voy a mantener más o menos este esquema en azul y celeste, lo que sean galaxias espirales, late type, ¿sí? Y arriba y abajo Eagle y TNG. Y como pueden ver, si uno pone la masa estelar como función de la velocidad de rotación, uno encuentra algo más o menos como la relación de Thaley-Fisher, con un poco más de scatter para TNG que para Eagle, pero más o menos las dos siguen una correlación que más o menos va como uno espera. La masa más o menos como B cubo, ¿no? No me voy a concentrar en discutir cuán bien o mal se reproducen los resultados observacionales, sino más bien en entender cuáles son las diferencias entre espirales y elípticas. Si pongo las elípticas aquí, van a estar en rojo, igual con el mismo código, arriba Eagle y abajo TNG, pueden ver que también siguen una relación lineal.
la forma de tratar de unificar esto que hicimos fue pensar o utilizar la idea de que a la derecha, si uno toma las galaxias elípticas, la velocidad que uno mide es una velocidad, es una de las tres componentes, ¿sí? Porque es una dispersión de velocidades en la línea de la visual que representa una de las otras dos componentes, asumimos que son del mismo orden. Mientras que para la rotación, para la velocidad de rotación, lo que uno está midiendo es una componente cuando las otras dos son prácticamente cero. Entonces lo que hicimos, si uno multiplica por raíz de 3 a la dispersión de velocidades de las elípticas y la superpone a las espirales, puede ver de que caen unas arriba de la otra, ¿sí? Y de esta manera unificamos un poco la descripción de la velocidad, y no estamos tratando en un caso con velocidad de rotación y con otro con dispersión de velocidades. Es la velocidad característica con que se están moviendo en 3 dimensiones, el módulo total. La otra cosa que uno nota cuando hace este ejercicio es que unas caen arriba de las otras. Prácticamente no hay diferencia. Aquí no se distinguen, ¿sí? No le importa el tipo morfológico. Las relaciones de escala, la Talley-Fisher y la Faber-Jackson, son más o menos la misma cosa en este conjunto de galaxias simuladas, para Eagle o para TNG. Fuimos a ver entonces el tercer parámetro, que es el tamaño, ¿sí? Y ahí encontramos la primera cosa, de que ya no es lo mismo, digamos, porque no se superpone. Sistemáticamente, acá estoy poniendo la masa, pero ahora estoy poniendo aquí el radio, ¿sí? Y ustedes pueden ver de que las rojas, es decir, las elípticas, tienen sistemáticamente tamaños más chicos, están más a la izquierda que las espirales. Y eso pasa tanto para Eagle como para TNG. Con mucho más scatter, con mucho más dispersión en los tamaños en TNG que en Eagle. Pero el resultado es que a los tamaños sí les importa el tipo morfológico. Si están muy curiosos por saber cuál reproduce mejor las relaciones observacionales, ninguna de las dos funciona muy bien. En realidad, los datos observacionales vienen por acá, ya voy a hacer referencia a eso más adelante, pero los tamaños están más o menos, de las espirales están más o menos bien en Eagle, pero mal en TNG. Y al contrario, los tamaños están bien en TNG para las elípticas, pero no para las espirales. Es decir, que ninguna de las dos simulaciones se puede vanagloriar mucho de reproducir los tamaños correctamente. Pero el resultado sí es importante de que las dos distinguen, encuentran diferentes tamaños para una y la otra. Y lo primero que dijimos es, bueno, si tienen diferentes tamaños, ¿de dónde provienen estos diferentes tamaños? Dijimos, seguramente que viven en halos de materia oscura de diferentes tamaños. Perdón, Mario, ¿el tamaño acá qué sería en los dos casos? Es una medida característica, es el radio efectivo, ¿sí? RE es el radio efectivo, es el radio que encierra la mitad de la masa estelar. Ok. ¿Okay? Como una medida característica del tamaño, ¿sí? R50. Perdón, ¿el total de la masa cómo está definido? Es la masa estelar que hay adentro de 0.15 el radio claro. virial, ¿sí? El tamaño, más o menos lo que es la masa estelar adentro de un radio. ¿Mm? Y con eso miramos dónde está la mitad de la masa, y ese es el radio efectivo, ¿ok? Claro. ¿Sí? Y entonces fuimos a mirar adentro de qué halos vivían con la esperanza de que se nos separaran. Y lo que encontramos fue esto, ¿sí? Hicimos lo que todos conocemos como el plot de Abundance Matching o el plot de Google para acá Eagle a la izquierda y TNG a la derecha, y ustedes pueden ver de que tanto espirales como... bueno, no aclaré esto, y para que no sea tan aburrido, al menos para mí, interrumpan y hagan todas las preguntas que quieran, no tengo historia con eso. De que unas caen arriba de las otras. No hay una diferencia, hay ligeramente diferente, pero no se ve la diferencia que veíamos anteriormente. En realidad debería haber hecho fíjense de que si miran en TNG pasa de log 0 a prácticamente log 1, ¿sí? Es decir, recorre un orden de magnitud en tamaños. El escáter es muy grande en tamaños.
y los halos de materia oscura, es decir, acá pongo masa estelar como recién, pero en función de la masa del halo, y parecería que tanto unas como las otras viven en los mismos halos. Lo que sí, si les entra también la pregunta, no son capaces de reproducirlos correctamente en el extremo de masas altas, no son capaces de reproducir muy bien las correlaciones de abundance matching que Moster y Beruse muestran. Están ligeramente por arriba en masas estelares. Pero como digo, no es un gran problema para la aproximación que hacemos, no es un gran problema mirar, no me voy a concentrar en eso, por qué no reproducen, sino por qué no se diferencian una de las otras. Y entonces lo que hicimos fue elegir una galaxia típica de, por ejemplo, como esta que elijo acá, de masa 10 a la 10, masa estelar, que vive en un halo de 10 a la 12, si quieren esto es como un análogo de la Vía Láctea, un poquitito menos masiva en masa estelar, la Vía Láctea estaría un poquitito por acá arriba, por donde está esa estrellita más o menos. Hicimos un modelito bastante sencillo de qué pasa cuando tomamos un halo de 10 a la 12, ¿sí? Y le ponemos una galaxia adentro de masa 10 a la 10.5. ¿Sí? Ese es el halo de materia oscura, esa es la galaxia que pongo, y lo que hicimos nada más fue poner una galaxia bien compacta, digamos de tamaño característico de 1 kiloparsec, lo que representaría una galaxia elíptica, y después le pusimos una galaxia de 12 kiloparsec de tamaño característico, la hicimos mucho más extendida, como si fuera una galaxia espiral. Y lo que hicimos, lo que sabemos hacer siempre, es la curva de velocidad circular. ¿Sí? Esto es una sucesión de modelos, también les remarco las curvas. Una galaxia muy comprimida de tamaño, con tamaño efectivo como 1 kiloparsec, sumada a un NFW, nos da la velocidad circular que está acá marcada en la curva de velocidad circular que está marcada en negro. Y elegimos, marcada con verde, la velocidad circular que mediríamos en esa galaxia que tiene tamaño muy comprimido. Y después elegimos otra que sea mucho más extendida, como decía, 12 kiloparsec. En este caso, a diferencia del anterior, la medición no está dominada por los bariones, como en este caso. El halo no contribuye mucho en la región donde estoy midiendo. Es muy diferente de lo que pasa en una galaxia extendida, donde los bariones casi no importan y toda la contribución viene fundamentalmente del halo de materia oscura. Y es ese punto donde mido. Y ahora, en un caso intermedio, es más lo que estamos acostumbrados. En un tamaño característico de 4, contribuyen los bariones y contribuyen el halo de manera que construyan una curva de velocidad circular más o menos plana. Lo que hicimos fue dar muchos valores e ir a medir la velocidad circular en cada uno de estos tamaños efectivos. Son diferentes galaxias de diferentes tamaños que viven adentro del mismo halo y que tienen la misma masa. Y ustedes ya ven qué es lo que pasa. A partir de por acá, 4 kiloparsec, más o menos, cualquier velocidad que yo vaya a medir es más o menos plano. Siempre mido 150 kilómetros por segundo para esa galaxia, para esas galaxias. Tengan el tamaño que tengan. ¿Sí? Para galaxias extendidas. Para galaxias que son muy concentradas, muy comprimidas, o más comprimidas que 4, hay una dependencia muy grande con el tamaño, porque estas corresponden a ir haciendo cada vez más chiquitito el tamaño. Y la velocidad aumenta un montón. ¿Sí? Ya, digamos, pueden ir teniendo o asociando con lo que dije anteriormente, de que galaxias extendidas como las galaxias espirales no deben mostrar una correlación con el tamaño. ¿Sí? La relación de Talley-Fisher no depende del tamaño por esto. El plano fundamental depende del tamaño, porque a medida que me voy haciendo cada vez más chico, van los bariones contribuyendo cada vez más importante respecto del lado de materia oscura, y va a importar el tamaño de escala de las galaxias. Esto es más o menos todo lo que tengo esa es más o menos toda la conclusión del paper. Lo único que hago ahora
es aplicar esta idea a espirales y elípticas de las simulaciones y espirales y elípticas de muestras observacionales. Lo que hicimos entonces fue agarrar esta misma idea, pero no para un halo, sino para no para una galaxia, sino para 4 galaxias diferentes, de diferentes masas estelar, que van a estar mostradas en color azul, verde, rojo y magenta, en esa misma curva de velocidad circular contra tamaño. La curva no tiene exactamente la misma forma porque antes estaba lineal para poder hacer el juego, y acá las estoy mostrando en logaritmo contra logaritmo. Pero esta es la misma curva verde que les mostré recién, ¿sí? Con los circulitos verdes, para Eagle y para TNG. Y hemos superpuesto, estos son 4 galaxias, son curvas de nivel, si ustedes quieren, en el plano velocidad contra radio, según diferentes masas estelares que están marcadas en estos labels que van desde 10.5 en el log, 10.1 en el log, 10.5, 10.9 y 11.3. Es decir, un rango bastante grande. Las curvas estas, que se ven aquí, ¿sí?, tienen esta forma porque son la convolución, si ustedes quieren, la contribución de los bariones, que están marcados con estas líneas dash en las partes centrales, y la contribución del halo de materia oscura en las partes de afuera. Las curvas estas, ¿sí?, son la contribución de las estrellas acá, que si uno mira, estas curvas cambian en 1,2 órdenes de magnitud entre estos escalones, estas curvas de nivel de masa. La masa cambió en 1,2 y la velocidad cambió en 0,6, lo que hace en el log que esto tenga pendiente 2. Si uno mira en el radio, en el otro extremo, los radios en estas curvas cambian en 1,2 también, por lo que hacen que la masa vaya con el radio linealmente. La combinación de estas dos cosas produce el plano fundamental, ¿sí? Si ahora, en vez de mirar las curvas Dash, miro las curvas Dotted, que son las contribuciones de los halos de materia oscura, lo que encuentro es que ese mismo 1,2 en masa genera acá cambios en esta punta, en los tamaños más grandes, de 0,4 en las velocidades. Y por eso la masa va como B cubo. Y como estas curvas son horizontales, el delta en log que tengo es enorme, es infinito, entonces el delta M sobre infinito, esto hace que no haya dependencia con el radio. Y esto es, por supuesto, la Talley-Fisher. El plano fundamental y la Talley-Fisher son nada más que el dominio de los bariones en las partes centrales de la elíptica, porque son galaxias mucho más comprimidas, y el dominio del halo de materia oscura en las partes de afuera, porque las espirales son mucho más extendidas. Como bonus track de esto, lo que hicimos fue hacer este mismo gráfico, ¿sí?, ahora no en función del radio, sino en función del brillo superficial. Nada más que dividir esta curva, ¿sí?, por este valor de radio al cuadrado para construir velocidad. Perdón, Mario, ¿te puedo hacer una preguntita? Disculpa. Sí, sí. ¿Qué son todos los puntitos? Porque entendí Pablo, ¿no? Sí, gracias. Era lo más importante, no lo dije. Los puntitos son justamente galaxias espirales, porque las curvas son los modelos, ¿no es cierto? Es ese modelo arbitrario de halo de materia oscura con un NFW y una galaxia de diferentes tamaños. Y lo que hicimos fue seleccionar galaxias en la simulación, espirales y elípticas, para ver si caían, si nuestro argumento tenían gollete o no. Los puntitos más o menos en esos rangos de masa se acomodan a lo largo de estas curvas, es decir, más o menos responden a este modelo. La simulación no tiene por qué seguir verdaderamente un modelo tan rudimentario como nosotros
propusimos, y lo que se ve, que por ejemplo, si miran acá, en la curva de 10.5, los círculos, ¿sí?, llenos con borde negro son las galaxias elípticas, y los rulitos estos, las espirales, los verdes, son las galaxias espirales. Ven que más o menos se acomodan en las zonas de que domina la Cali-Fisher, dominan las estrellas en esta región. Los triangulitos son más o menos una división entre dónde dominan los bariones y dónde empieza a dominar el halo de materia oscura, mientras que las espirales están más acomodadas hacia la derecha, hacia rangos grandes. Está hecho como para decir, este modelo medio arbitrario funciona más o menos bien en las simulaciones. Gracias por la pregunta, Pablo. Y decía que transformamos esta coordenada radial en brillo superficial. ¿Por qué? Porque en un plano de velocidad contra brillo superficial, nada de esto depende de la distancia, ¿sí? Ni la velocidad que medimos con el corrimiento al rojo, ni el brillo superficial. Yo lo aprendí con Cersei, que ustedes lo aprendieron con el Hernán, ¿sí? El brillo superficial no depende de la distancia. Y uno puede trazar curvas de ese modelo, ¿sí?, que corresponden a diferentes masas. Y si yo trazo mi modelo aquí, está bien, lo que se puede es por cualquier punto hay un modelo que mejor ajusta, y puedo leer cuál es la masa que corresponde. Y puedo comparar esa masa predicha con la masa de verdad que yo tengo, con la masa estelar de verdad. Y ustedes ven que la predicción es bastante buena. Eso quiere decir de que con este modelo, con este plot de la izquierda, puedo deducir cuál es la masa estelar de una galaxia teniendo solamente información de cuál es la velocidad de rotación y el brillo superficial, y sin importarme a qué distancia está. Si puedo estimar la masa, entonces puedo aplicar esto, porque conozco la magnitud aparente, para estimar la distancia. Y vamos a hacer este truco más adelante con galaxias de verdad. Hasta acá es más o menos todo lo que hicimos con las simulaciones, todo lo que aprendimos, ¿sí?, con las simulaciones, y que fuimos a aplicarlo a muestras observacionales, que es lo que hicimos. Todo esto debería decir que ISMA hizo, en vez de usar el nosotros, porque la verdad que fue el que hizo todo este trabajo. Y entonces hicimos lo mismo, el mismo cuento, ahora con muestras. Tomamos la muestra de Pisanio, de galaxias y Spark, de galaxias tipo espirales acá, masa estelar contra velocidad de rotación, contra dispersión de velocidades y contra tamaño. Y aquí galaxias de Atlas 3D y de la muestra SLACS para galaxias elípticas. Y aquí los tamaños. De nuevo, para si tienen la curiosidad, cuando multiplicamos estas dispersiones de velocidades que están acá, las dispersiones de velocidades medidas adentro del radio efectivo por raíz de 3, para hacerlas comparar a las velocidades de rotación de todas las galaxias, más o menos se superponen. Es cierto, no tan bien como las simulaciones, hay un cierto sistematicidad hacia la derecha, que las elípticas tienen velocidades ligeramente más rápidas, más altas que a una masa estelar dada que las elípticas, pero es nada en comparación a cómo los tamaños difieren de nuevo entre espirales y elípticas. Esto es lo que les decía, las Eagle, las espirales de Eagle vienen por aquí, las elípticas de TNG de Eagle vienen por aquí, las espirales de TNG vienen por acá, ¿sí? Y ustedes ven de nuevo que la dispersión de tamaños es de nuevo un orden de magnitud, ¿sí?, entre tamaños de unas y las otras. Hicimos de nuevo el mismo gráfico, ahora tenemos mucho más escate, pero de nuevo ahora elegimos 3 curvas, ¿sí? De nuevo las estrellitas acá, la línea esta divide el dominio de los bariones y el dominio de los halos de materia oscura, ¿sí?, entre unas y otras, y vemos que más o menos cuando cortamos en rangos de masas estelares de 10 a la 10, más o menos siguen esta curva con muchísimo más escáter, porque por supuesto es mucho más
alta la dispersión que encontramos en las muestras observacionales que en las simulaciones, pero más o menos el argumento funciona. Todos los símbolos con forma de espiral parece que están ubicados sobre aquí a la derecha, mientras que los simbolitos llenos, los círculos llenos, las elípticas están ubicadas en esta parte. Las elípticas, vuelvo a recalcar, están mucho más dominadas por los bariones, mientras que las espirales están mucho más dominadas por los halos de materia oscura. Y esto es lo que genera la diferencia entre por qué unas, ¿sí?, no les importa para nada el radio, porque están acomodadas acá. Todas estas corresponden a diferentes radios, ¿sí? ¿Por qué la Talley-Fisher no depende del radio? Es porque están acá. ¿Por qué el plano fundamental les importa? Porque están estas curvas que trepan mucho y son muy sensibles al radio. El argumento parece funcionar, parece explicar por qué unas y otras responden a diferentes relaciones de escala que, al menos en lo que nosotros conocemos, no habíamos visto nunca una explicación de tratar de unificar esto. El bonus track de las observacionales, bueno, no les voy a hacer el mismo cuento para mostrarles de dónde provienen, pero son las pendientes de estas cosas, y lo que hicimos fue finalmente testear lo mismo que antes, ahora para la muestra observacional, que sí sabemos cuál es la masa estelar, pero en este gráfico de velocidad contra brillo superficial, pasamos las curvas, predecimos cuál es la masa que debería tener esa galaxia y la comparamos con la masa de verdad obtenida por luminosidad o publicada. Y ustedes ven de que más o menos es un buen predictor. ¿Por qué no lo va a hacer? No podría no funcionar porque la verdad que es nada más que la Talley-Fisher, que se usa como indicador de distancia, o la Faber-Jackson, que se usa como indicador de distancia. Pero lo que tiene, la ventaja que tiene, es que no me importa para nada cuál es el tipo morfológico de las galaxias. En esa idea, digamos, creemos de que el mensaje, digamos, que queremos que transmitir con este paper es que tanto la Talley-Fisher como el plano fundamental, es decir, las relaciones de escala fundamentales de las espirales y de las elípticas, surgen nada más que como consecuencia de cuán dominadas están unas y otras por la materia oscura adentro de su radio característico. Las espirales son más chicas, las elípticas son más chicas, dominan mucho más los bariones, casi no hay nada de materia oscura en donde vamos a medir. Y por eso, en la cuentita analítica, me hace falta solamente el teorema del virial. En cambio, las espirales obedecen a la Talley-Fisher porque el halo de materia oscura está dominando, y por eso tuve que agregar el modelo de materia oscura, de un halo de materia oscura, para encontrar que la masa va como R-cubo. Y lo otro es que esto se puede usar como un indicador de distancia, que no necesariamente tengo que preocuparme por qué tipo morfológico es la galaxia. Y eso es todo. Bueno, gracias. Ahora yo tengo alguna pregunta, supongo que va a haber muchas. Bueno, empiezo yo haciendo una pregunta. No, a mí, por ejemplo, cuando empezás, yo tenía entendido que la Talley-Fisher, sobre todo uno de los aspectos más intrigantes, es que da una correlación entre cantidad de materia bariónica y cantidad de materia oscura. Entonces, por ejemplo, cuando hacia el principio de todo de la charla, al principio, sí, vos deducís, al menos de forma muy sencilla, como algo con leyes dinámicas, el virial y alguna modificación del virial, y decís, acá saqué la de Talley-Fisher. En realidad yo casi que entendía que eso simplemente te está diciendo que hay un eje de la relación de Talley-Fisher que es el mismo, te está hablando de la masa de materia oscura que hay. Velocidad o masa la interpretás en el mismo eje, y el otro eje no ponés masa, sino que es contenido de materia bariónica.
Y lo intrigante ahí es que haya esa correlación. No sé si... O sea, vos acá en esta, vos decís, esto es como una deducción muy sencilla de Tully-Fisher. Sí. Decís, masa ve al cubo. Esa masa que pones ahí es la masa total, básicamente masa de materia oscura. Sí, lo que estoy asumiendo acá, vale la pena la aclaración, es de que en realidad debería asumir, no continúe la cuenta para no aburrirlos, ¿no es cierto? Pero lo que estoy pensando es que hay una relación lineal entre la masa del halo y la masa estelar, ¿sí? Claro. Sí, yo ahí es donde justamente, para mí la Tully-Fisher casi siempre que la veía se veía como algo intrigante entre una correlación, justamente quizás es esa correlación entre... Muchísima, sí, yo no me quise meter con toda la tela que hay para cortar. Porque yo pondría... Lo que piensa es que podría ser de que no son, digamos, mucho más en las elípticas, digamos, cuán homólogas son, cuán cierto es eso de que las masas estelares van a ser proporcionales a las masas viriales. Esto lo puse solo como un argumento de que uno más o menos entiende y como para que cierre después con la idea de que la masa que uno está mirando es la masa del halo es la que, o sea, el halo de materia oscura es lo que define esta correlación. Claro, entonces yo lo que te decía es que a mí me parecía ver que varias veces directamente se me ponía en el mismo eje, o la masa o v al cubo. O sea, v al cubo era una medida de la masa esta m, y no los dos ejes. Y el otro eje realmente era contenido bariónico. O sea, que la Tully-Fisher interpretaba un eje contenido bariónico y el otro o ponés b o ponés esta m, pero los dos en el mismo eje. Por eso sí, te preguntaba. Cuando empecé en el eje, digamos, cuando pones los tres ejes, un eje es masa estelar, ¿no es cierto? Es luminosidad. Que no es esta m que pones en esta deducción de acá. Claro, sí, eso te digo. Ahora, si agrego una línea acá y digo de que hay una correlación entre la masa estelar de la galaxia, ¿sí? Si querés el plot que mostré antes, la masa estelar contra la masa del halo, entonces puedo deducir esto. De acuerdo. Pablo. Hola. Muy linda presentación. Tengo una duda si esto se puede relacionar con, o no sé si es muy simple lo que pienso, con el parámetro de concentración del NFW, digamos, o de algún otro modelo así, o no hay una correlación así tan directa entre el... Mira, estos hemos elegido acá en el modelito, jugamos un poco, o sea, bueno, el IMA lo sabe mejor, pero este NFW tiene una concentración característica, y jugamos un poco con eso, ¿sí? Y ese, de hecho, creo que son, Isma, corregime si estoy mintiendo, lo sombreado acá. Sí, la concentración es sacado de Ludlow, y el shade de este que tiene esa área sombreada de cada curva es variando la concentración en un 15%, que es lo que entonces tiene en la correlación. El modelo no es extremadamente sensible a las concentraciones que elijas, ¿sí? Pero jugamos con eso. O sea, fíjate que no es la concentración del halo, ¿no es cierto? Lo que si es que eso a lo que te referías. Claro, a eso... No las acomoda aquí sobre diferentes concentraciones, las acomoda sobre diferentes radios, ¿sí? Estas están por acá y las otras están por acá, no están en diferentes concentraciones. Si era esa tu... Claro, sí, era como traducir todo a materia oscura, digamos, pero no, son dos cosas diferentes. Claro, buenísimo. O sea, a las elípticas no les... Todo completamente exagerado, ¿no es cierto? ¿Sí? A las elípticas no les importa nada el halo de materia oscura, y a las espirales no les importa nada los bariones. Son galaxias extendidas, ¿no es cierto? Entonces, no dominan.
extendida con respecto a su halo, digamos. Claro, claro. Claro. Bueno, extendida respecto a las espirales, a las elípticas, quiero decir, ¿no es cierto? Tienen tamaños grandes. Vos en el mismo halo, ¿sí? Porque lo único que hacemos es fijar el halo en este modelito, ¿sí? El halo tiene masa fija y tamaño fijo. Chau. Pones toda la masa en el centro, es típicamente una elíptica. La pones extendida, es una espiral. Mario, ¿podés volver al gráfico que estabas mostrando anterior a este? No, más arriba. Sí. No, no, donde, viste, dibujan arriba del modelo las galaxias de la simulación y separan dónde te deberían caer las espirales por ahí y dónde las elípticas. sí. ¿No? Si no está tan bien, en Eagle, en TNG está un poco mejor y depende de qué rango de masa, porque... Claro, eso te iba a decir, el rango de masa, el rosadito, ¿no? Es el más masivo. Sí. También los triángulos estos que están dibujados acá, la línea divisoria, fue hecha medio también de forma grosera. Hemos probado, fíjate de que el triángulo justo está alineado con donde se cruzan la contribución de los bariones, de las estrellas, con la materia oscura. Así los hemos elegido, ¿está bien? Como una forma de... ¿Se entiende, no es cierto? Donde, sí. Claro, donde en este gráfico las contribuciones se cruzan de uno a otro. No necesariamente, fíjate que estas, qué sé yo, más o menos se podrían cruzar por acá, no necesariamente es el lugar donde uno elegiría que se aplana un poco. Entonces hay un poco de ruido en cómo se acomodan, y por supuesto no es perfecto esto, y hay superposición importante. Pero si miras, las espirales están típicamente tiradas a rangos grandes, y acá lo elegimos y no le pegamos ni por casualidad, ¿no es cierto? La división parecería estar mucho más por acá, pero lo único que hicimos fue decir, no importa, digamos, no es el... Podemos hacer todavía sintonía fina para decidir dónde se separan. Claro, y a masas altas, y a masas altas directamente hay pocas espirales, entonces ahí se hace sí, más complicado. Es una cosa que, bueno, es parte, digamos, de esta grieta, si querés, ¿no es cierto? Las elípticas dominan la cola de masas altas, mientras que las espirales dominan las colas de bajas masas. Eso sí, me olvidé decirlo. Gracias. Ezequiel. No. Hola, Mario, muy linda la charla. Gracias. Sí, me quedó una pregunta, pero también un poco respecto a la relación Talley-Fisher y bueno, esto que contabas, ¿no? Sobre todo en las elípticas, que vos decís, bueno, cuando uno está midiendo siempre en la cola de la curva plana, digamos, de rotación, ¿no? Y pensaba, ¿cómo? En las espirales estoy midiendo la parte plana. Acá. En las espirales, exactamente, ¿no? Y digo, entonces uno no llega a ver, digamos, la parte donde tiene el pico, digamos, la curva de rotación, en la parte más central. Pero en esa parte, digamos, pensaba en la relación esta de la m sigma, digamos, entre la masa del agujero negro y la velocidad de dispersión del bulge en las espirales, ¿sí? ¿Hay alguna relación, por ejemplo, en el estilo esto de la Tully-Fisher que involucre algo así como la masa de los agujeros negros? ¿O uno puede ir a ver alguna correlación de ese estilo, digamos? ¿Se ha explorado o no? No sé si entre qué y qué...
Por ejemplo, o sea, sobre todo esto que vos decías de no hay un plano fundamental, o no está claro, pues, o sea, no aparece una correlación con el tamaño en las espirales, ¿sí? Sí. En estos 3X, la relación de escala. Creo que la gente lo que ha hecho, ¿sí? Es como poner a los esferoides de las espirales como parte del plano fundamental. Si es que te entendí la pregunta. Sí, pero yo me refería, a esto que, que en la Tally Fisher aparece el plano fundamental en estas 3 variables que uno tiene, ¿no? Y entonces eso, vos decías, explica un poco la dispersión que uno tiene en la relación lineal, ¿sí? Que mencionabas al principio. Y en la Faber-Jackson, perdón, discúlpame. Sí. Y en las, como es, en las espirales, vos decís, bueno, esta dispersión que hace lineal todavía no se entiende un poco, y la gente lo que ha visto es el tema si dependía con el radio de la galaxia, y vos mencionás que no. Digo, quizá hay otra variable, ¿sí? Que correlacione, asociándolo a esto que vos también mencionabas, que las mediciones, como siempre están en la curva, en la parte plana de la curva de rotación, ¿sí? Capaz que no logran captar, digamos, la parte central, digamos. Entonces, alguna relación que está en la parte central, por ejemplo, se me ocurre la N sigma, digamos. No sé si hay gente que ha explorado, digamos, alguna correlación entre... Me parece que no, que yo sepa, digamos, no hay una mezcla de estas cosas, digamos. No, la verdad que no estoy al tanto de que hubiera ese tipo de búsqueda para ponerlo en el control. Lo que sí, digamos, creo que la gente ha recortado, como digo, y lo ha mirado ahí, pero quizás sí, si uno toma los esferoides, pueda ir a ver dominio de variones, digamos, ¿no es cierto? En galaxias como las espirales. Claro. Pero sí, por ahí vale la pena mirarlo. Ok. Bueno, muchas gracias, la verdad, felicitaciones por el trabajo, está muy lindo, ¿no? Ali, bueno, che, no me digas todo lindo, por favor, ¿no? Ahora que está en Noruega, corta el bacalao, ¿no? No, bueno. Prefiero el asado. A ver, hay más preguntas, si no yo hago 1 o 2 más, si puede ser. Otra, entonces, una cosa, Mario, lo que me decías antes es si vos con un modelo dinámico, por ejemplo, con el teorema del virial y alguna cosa más, a eso le sumás que una relación M sobre L constante o cómo es. Ahí sí sacás bien más o menos lo que se observa de la ley de Tully-Fisher, ¿te sale? Combinando esas 2 cosas. Mira, hay como muchísima discusión, ¿sí? Este es un modelo, no lo tomes tan al pie de la letra, yo lo puse solo para argumentar un poco de dónde proviene esto, porque hay montones de trabajos, ¿sí? De que lo que se espera es si se ven correlaciones, por ejemplo, con el brillo superficial de las galaxias, ¿sí? Es decir, introducir los radios acá, en estas ecuaciones, y ver qué escalado uno encuentra con las razones masa luminosidad. Pero la respuesta de primer orden es que la gente pone razones masa luminosidad constantes y convierten esta masa en una luminosidad, y así se entiende en la forma más bruta, ¿sí? No estoy haciendo todo no te estoy contando todo el otro trabajo que hay detrás de explicar la relación de Tally-Fisher y si el punto cero da bien, ¿no es cierto? Porque si eso fuera cierto, vos le tenés que pegar no solo a la pendiente, sino a la altura, ¿está bien? Y hay un montón de discusión de cuán bien o cuán mal le tenés que pegar a cuán bien o mal, digamos, le pegás al punto cero de la relación de Tally-Fisher. ¿Sí? Pero es eso, asumí masa luminosidad constante y en primer orden sacás esto.
Está bien. Y lo otro, si bien sé que no es a lo que apuntaban en el trabajo, no sé si sabés cuál es el estado de esto, que bueno, en el lambda cold dark matter hay tiene que haber cierta dispersión intrínseca en la relación esta entre, por ejemplo, velocidad y luminosidad. Y después está lo que observás. Y los errores observacionales ya están bastante cerca, ¿no? De ver si la dispersión que estás observando es menor que la que sacarías en lambda con dark matter o no. No sé si eso es así, en qué situación se está con eso, que creo que es una de las preguntas que se hacen, ¿no? Si la dispersión va a terminar siendo menor que la que esperarías en el modelo estándar. Mira, la verdad que soy un poco... Vos mira esto, por ejemplo, ¿no es cierto? Y entonces depende qué es el modelo estándar, ¿no es cierto? Eagle tiene mucha menos dispersión, TNG tiene más dispersión, ¿sí? Entonces no sé si hay como una única respuesta, ¿no? A veces la gente cree que el modelo cold dark matter y las simulaciones y esto van a dar una única respuesta, pero en realidad las cosas son bastante más dependientes de qué simulación mires y de qué física tenga puesta como para poder explicar el scatter o no. Entonces, me parece que no es muy concluyente eso. Ok. ¿Y alguien más tiene preguntas? A ver. También había una dependencia con la edad del universo, ¿no? Ya son las 12. Sí. Se quieren ir todos, o ya se fueron. También se empezaba a notar una dependencia en la pendiente con la edad del universo en la que mirabas, ¿puede ser? Esto para los que... Con el redshift en las relaciones. Sí, con el redshift, sí. Sí. Bueno, ese es el paper anterior del ISMA, del 2007, ese no me acuerdo. Sí. 2017, tampoco soy tan viejo. 17, perdón, 17, sí, perdón. Yo ya ni las décadas distingo. Sí, por supuesto, esto está hecho de cómo estas relaciones tienen que escalar, porque esto hay datos altos, a redshift más alto, y cómo tienen que escalar. Me parece que daba más o menos bien, ¿no? Isma, esto con el redshift. Sí, miramos hasta redshift 1, donde tenemos más o menos observación. Sí, en las simulaciones miramos hasta 2, pero comparamos hasta redshift 1, creo, en las observaciones, y va bastante bien el zero point y estas cosas. Sí. Como siempre, en términos generales las cosas funcionan más o menos bien, en los detalles empiezan a fallar las cosas. ¿Alguna pregunta más? Si no, bueno, muchas gracias, Mario. Un aplauso. Bueno, gracias por la paciencia. No, por favor. Y deja de grabar si querés y bueno, en un rato te mando el vídeo. Dale.